Soy Pastor Romero, rector de Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica, y esta es la introducción del curso Consejería Cristiana. Consejería Cristiana. Lección 1. Ansiedad. El médico austríaco Hans Selye introdujo el término de estrés en el campo de la salud, se ha ido popularizando y ha sido utilizado tan ampliamente, que ha ido desdibujándose, y se ha transformado en un término que designa una amplia gama de fenómenos. Lección 2. Soledad. Recientes investigaciones han llegado a la conclusión de que la soledad es una de las principales causas de infelicidad y aunque no constituye un trastorno en sí misma, va normalmente asociada a sentimientos de descontento. Lección 3. Depresión. Los individuos de distintas culturas manifiestan síntomas de depresión de diferentes maneras. Además de cambios en su estado de ánimo, los latinos tienden a experimentar la depresión con dolores y malestares, como dolor de estómago, de espalda o de cabeza, que persisten a pesar del tratamiento médico. Lección 4. Enojo. La ira es el sentimiento de desagrado que una persona tiene ante una circunstancia determinada, que le impide actuar de forma serena, produciendo alteraciones de la conducta que llegan a ser extremas. Lección 5. Culpa. La persona madura se da cuenta de que sus problemas le pertenecen a ella y que solo hay dos personas que pueden ayudarla. La primera es ella misma y la segunda es Jesucristo. Como resultado, la mejor terapia y el mejor modo de resolver los problemas, es aprendiendo a decir lo siento a un nivel más profundo. Lección 6. Perdón. Enseñar a las personas que ningún ser humano puede vivir con amargura porque la amargura es veneno contra el alma y que el perdón acarrea la sanidad de Dios en nuestra vida. Lección 7. Amor. Esos ejemplos ponen en evidencia que el amor va más allá del sentimiento. El amor implica pues, una decisión libre, un acto de voluntad. Lección 8. Noviazgo. Consejos para que podamos superar los contratiempos en la relación de pareja según Enrique Rojas, autor entre otros libros del ensayo El amor inteligente. Lección 9. Relaciones. En términos generales puede decirse que, en las personas pobres, se encuentran dificultades para expresar el cariño, el amor o la ternura, sobre todo en los hombres. Lección 10. Matrimonio. Muchas veces, las dificultades que atraviesan estas parejas se deben a la falta de habilidades de convivencia. La escasa comunicación, el no saber resolver conflictos o pactar, no divertirse juntos o no apoyarse mutuamente, provoca la falta de entendimiento y el progresivo distanciamiento, a pesar de habitar bajo el mismo techo. Lección 11. Comunicación. La comunicación antes que todo es una actitud de apertura al otro, que implica disponibilidad generosa para compartir, es decir, para dar y recibir. Lección 12. Machismo. Los micromachismos son un amplio abanico de maniobras que los varones realizan para intentar mantener el dominio sobre la mujer objeto de su maniobra, o para reafirmar o recuperar dicho dominio ante una mujer que se revela a ocupar su lugar. Lección 13. Violencia. 6 etapas distintas forman el ciclo de violencia. La trampa, el abuso, los sentimientos de culpabilidad del abusador y su temor a la venganza. Su razonamiento, su cambio a comportamiento no abusivo o hasta muy bueno, y sus fantasías y planes para el próximo episodio de abuso. Lección 14. Divorcio. El dolor y el sentido de pérdida son comunes, aun cuando usted es la persona que quiere el divorcio. Aun cuando usted no más ama a su compañero usted puede sufrir todavía la pérdida del sueño de vivir felizmente para siempre. Lección 15. Niñez. Un problema del aprendizaje es un término general que describe problemas del aprendizaje específicos. Un problema del aprendizaje puede causar que una persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Lección 16. Crianza. Aún así, tengo el convencimiento de que, independientemente del ritmo de trabajo o de la situación vital de cada miembro de la familia, es posible ser mejor padre de lo que se es. Siempre tenemos tiempo para cambiar y mejorar. Lección 17. Abuso. Hemos elegido la definición del Centro Internacional de la Infancia de París, que considera que maltrato infantil es cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o de sus derechos correspondientes o que dificulten su óptimo desarrollo. Lección 18. Incesto. La violencia sexual hacia las mujeres ya sean adultas, jóvenes o niñas tiene su explicación en el concepto de poder y masculinidad. Lección 19. Violación. La violación es un acto de violencia que atenta contra el individuo afectando su yo, físico y mental, es una vivencia traumática para la víctima. En ese sentido, cuando una mujer es violada se ultrajan todos sus derechos sobre su cuerpo, como también se le coarta la libertad de elegir su objeto sexual.
Lección 20, adolescencia, es un período crítico, voluble, turbado al cual padres y adolescentes temen. Los padres porque ignoran las reacciones del hijo en ese periodo y cómo acercarse a él sin que se rebote, y el propio adolescente porque teme el descontrol. Lección 21, riesgos. Ahora bien, entre los jóvenes rige también una violencia menos visible, que genera igualmente coacción, miedo y sufrimiento. Y refuerza un estilo de relación basado en el dominio, la fuerza y la agresividad, valores muy poco edificantes para personas que se encuentran en pleno proceso de formación y de crecimiento como seres humanos, como entes sociales. Lección 22, vejez. Ser viejo no es sinónimo de estar enfermo o de estar necesariamente triste, pero con frecuencia se considera normal un descenso en el estado de ánimo de los ancianos. Lección 23, comportamiento. En esta página se ofrece información sobre aquellos comportamientos que consisten en conductas repetitivas o perseverantes, tanto verbales como físicas. Lección 24, demencia. La prevalencia de la enfermedad de Alzheimer se duplica cada 5 años a partir de los 65 años hasta los 85. Lección 25, sexo para el adolescente. Es normal y saludable no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio. Las EDS son tan frecuentes que no es una exageración decir que la mayoría de las personas que tienen relaciones sexuales regularmente fuera del matrimonio contraerán una enfermedad de transmisión sexual. Lección 26, sexo para la mujer, es decir, muchas mujeres sienten que su verdadero ser se hace presente en la etapa infantil, hasta que la sociedad las introduce bruscamente en el tema de la identidad sexual y les impone normas de conducta. Lección 27, sexo para el hombre. Podríamos intentar tipificar algunas fantasías eróticas para facilitar su comprensión, a la vez que disminuir la angustia de muchas personas que se alarman cuando las tienen porque se sienten como perversos, anormales o enfermos. Lección 28, sexo para el homosexual. Hasta ahora, ni la comunidad científica ni los grupos religiosos, ni los homosexuales han llegado a un acuerdo sobre la definición de homosexualidad. Lección 29, personalidad. Una parte de la conflictividad entre compañeros puede originarse en las funciones que tienen encomendadas, pero otras veces las personas tienen rasgos de personalidad o maneras de ser que las hacen problemáticas en prácticamente cualquier organización. Lección 30, emociones. La alegría, tristeza, cólera, miedo, el rencor y la vergüenza, entre otras, son emociones. La emoción, es un proceso complejo de desadaptación y de readaptación que experimenta el ser humano, desarrollado en dos partes. Lección 31, trastornos. Antes de abordar el tema de los complejos, es bien importante aclarar que desde el punto de vista psicológico es casi imposible hablar de personas totalmente normales o sanas, ya que todos los seres humanos tienen, en mayor o menor grado, algo de paranoicos, narcisistas, histéricos u obsesivos. Lección 32, autoestima. Toda persona tiene en su interior sentimientos, que según su personalidad puede manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces estas manifestaciones dependen de otros factores, según el lugar físico, sentimental y emocional. Estos pueden influir positiva o negativamente en la formación de la persona, o sea, en la autoestima. Lección 33, dependencia emocional. La codependencia puede ser definida como una enfermedad, cuya característica principal es la falta de identidad propia. El codependiente pierde la conexión con lo que siente, necesita y desea. Si es dulce y agradable aunque no lo sienta, es porque busca aceptación. Cree que su valor como persona depende de la opinión de los demás. Lección 34, adicciones. En consecuencia, un adicto es una persona dependiente de aquella cosa que domina sus pensamientos y deseos y dirige su comportamiento, y la pretensión de esa cosa se convierte en la actividad más importante de su vida. En estados avanzados de adicción, nada es tan importante como la adicción en sí misma. Lección 35, alcoholismo. El alcoholismo es un problema que tiene poco que ver con el tipo de alcohol que se consume, cuánto tiempo se ha estado bebiendo, o la cantidad exacta de alcohol que se consume. Sin embargo, el alcoholismo tiene mucho que ver con la necesidad incontrolable de beber de la persona. Lección 36, drogas. Vivimos en un mundo en el que es posible consumir drogas con diversos objetivos y en el que es posible que algunos jóvenes lleguen a ser dependientes de las mismas. Todos, padres, educadores, etc., debemos conocer qué son las drogas y cómo poder prevenir su consumo. Lección 37, suicidio. Cuando una persona tiene una intención de suicidio, no buscan el deleite sino acabar con el sufrimiento porque su visión de túnel no permite ver otras posibles salidas. Lección 38, duelo. El duelo tiene lugar tras cualquier clase de pérdida, aunque suele ser más intenso tras el fallecimiento de algún ser querido.
No es un sentimiento único, sino más bien una completa sucesión de sentimientos que precisan de cierto tiempo para ser superados, no siendo posible el acortar este período de tiempo. Lección 39, miedos. Las fobias no son nada nuevas, son tan antiguas como el hombre mismo y lo han acompañado a lo largo de su historia. Se calcula que 8% de la población sufre este tipo de trastorno. Lección 40, alimenticio. Las personas físicamente atractivas son consideradas más persuasivas y tienen más posibilidades de encontrar pareja. Son más apoyadas socialmente y normalmente funcionan mejor con el lenguaje no verbal. Lección 41, embarazo. Una vez que ocurre la fecundación, se producen muchos cambios en el cuerpo de la mujer embarazada. El desarrollo del bebé en el útero origina un gran número de cambios físicos y químicos. Lección 42, aborto. 1 de cada 5 embarazos termina en un aborto espontáneo, esto es la norma médica y algo que se espera a menudo. Pero a menos que tú seas una de sus víctimas, probablemente no estarás tan consciente de los traumas emocionales y físicos de tener un aborto espontáneo o pérdida de un bebé. Gracias por haber estado con nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Esta materia de estudios puede ser estudiada en este seminario, en el programa de Diplomado en Consejería Cristiana. A Dios sea la gloria, amén.